Hola, ¿qué tal? Una nueva emisión de ¿Y ahora qué pasa? Por EVA TV, el canal de streaming de YouTube más peronista y federal de toda la Argentina. En una emisión especial. Podríamos decir, ¿cómo estás, Marisa? Bien, ¿cómo andás, Nico? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, que la audiencia nos tenga piedad porque en Mendoza comenzó, bueno, como en el resto del país, el otoño, pero como decía el Jorge Sosa, no es lo mismo el otoño en Mendoza. Por la alergia. Por la alergia, exactamente. Así que esta voz nasal que tenemos es producto de eso. Yo suelo tener las 4 estaciones del año. Sí. O sea, ya es una cuestión mía. Así es que no hay perdón que valga la audiencia en este momento. Pero bueno, hay viento sonda en el día que estamos grabando este programa, así que tal vez no sea nuestra mejor versión. Mendocinos como el sonda. Mendocinos como el sonda y como el Malbec. Un programa que no se lo pueden perder porque además de la mirada económica y siempre tan tenaz del Nico, vamos a hablar de lo que hay que hablar. Por más que todos los programas lo hayan hecho, no podemos evitarlo. Vamos a hablar de nuestro querido Papa Francisco. Vamos a tener un invitado de lujo para eso. Pero vamos a arrancar por el otro lado. Digamos, del Santo Padre vamos a pasar al Santo Fondo Monetario Internacional. Al Santo Fondo Monetario Internacional, que se proclamó jefa de campaña de Milei. Sí, eso parece. Podríamos decir, ¿no? Creo que se transparentó algo que siempre estaba un poco en las sombras, ¿no? Uh-huh. Se conoció hace ahora poquitos días, pocas horas, un video donde la jefa del Fondo Monetario Internacional dice claramente y transparenta que hay que votar a un determinado partido político, al oficialismo actual, al partido doctor, de Javier Milei. Ahí estamos viendo el video, donde directamente se expresa a favor de que no se puede hacer un cambio de rumbo. Digo, esto es muy preocupante, digamos, porque ya directamente lo que hay que poner en duda es si realmente somos un país soberano, digo, porque quien nos ha hecho un nuevo préstamo, que para nosotros es una nueva deuda, un dato no menor, de 20.000 millones de dólares, bueno, evidentemente no es gratis porque ya también conduce e induce a votar a un determinado partido político. Digo esto porque el Fondo Monetario acá también deja ver otra cuestión, Marisa, que es que no está seguro de los riesgos económicos de cómo va a salir el plan. No, lo dice aparte, lo deja. Uh-huh. A ver, a mí que me llama la atención los paralelismos espantosos entre Macri y Milei. Digo, así como en el 2018 Christine Lagarde también se puso al frente de una campaña para que Mauricio Macri reeligiera, y el préstamo del Fondo Monetario, absolutamente político. Bueno, ahora queda claro, ¿no? Que ya no hay dudas, fue para que continuara la gestión de Macri en nuestro país. Bueno, de igual manera hoy lo hace Cristalina Georgieva con Milei, y pienso lo cara que nos sale a la historia del pueblo argentino las campañas electorales de gobiernos de derecha y malos. Digo, porque aparte son malos, tan malos que tienen que recurrir al fondo. Y acabo ya usar las palabras del presidente de la Nación: cuando tu plan de gobierno fracasa, tenés que recurrir al fondo. Bueno, amigos, recurrieron al fondo a menos de 2 años de gestión. Esto habla de que tienen un gobierno muy malo. Esta falsa estabilidad cambiaria lo único que va a hacer es acelerar el proceso probablemente de degradación económica financiera, pero por sobre todas las cosas social, que es lo que se está viendo. Sí, por ahí, viste, hay que hacer hincapié en cuáles son los efectos del endeudarse con el fondo, porque parece algo abstracto, lejano a nosotros, a la gente, porque sí, bueno, ¿y a mí qué? Digo, ¿a mí cómo me afecta? Bueno, el gran problema es que eso te va a inducir indefectiblemente en, si las jubilaciones ya son bajas, no pensemos en que eso va a mejorar, no pensemos en que los salarios van a mejorar, no pensemos que los salarios públicos y las prestaciones del Estado van a mejorar, porque justamente las recetas históricas del Fondo Monetario Internacional están puestas, tienen un foco en el ajuste que después se aplica sobre la población. Y digo sobre la población, no sobre el Estado, es sobre el sector privado, ¿no? Porque siempre dijimos acá, cuando hablamos de ajuste, nadie habla que el ajuste impacta sobre el empleo privado en mayor medida que el empleo público, y después sobre los salarios y sobre, en definitiva, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar social. Y ahí, Marisa, me parece que es un buen tema como para introducirnos, porque digo, hubo una voz argentina en el ámbito global, digamos, que se pudo expresar
¿no? De manera muy tenaz, podríamos decirlo, con contundencia, en contra de una economía salvaje del mercado. Totalmente lo replicábamos mucho el día lunes cuando nos enteramos que el Papa Francisco había fallecido. Su posición con respecto a la voracidad del mercado, lo decía en palabras mucho mejores que las que voy a decir yo, pero sostener el mercado, digo, el sostener la actividad voraz de un capitalismo del mercado no puede significar la pérdida de derechos y que muchos y muchas pasen necesidades y pasen hambre. Y para hablar de quien probablemente sea el argentino más importante en la historia de nuestro país, digo, por ahí creo que no tomamos conciencia de que esto no va a volver a ocurrir. Digo, que haya un papa argentino no va a volver a ocurrir. Sí, una cuestión absolutamente excepcional, digamos. Sí, y que haya sido durante 13 años el jefe del Vaticano y quien condujera la posición de un catolicismo que cuando llegó estaba bastante denostado. Digo, voy a hablar desde mi lugar, está mal hacer autorreferenciar, pero yo como Francisco fui de menos a más. Siempre digo, soy católica cultural, criada en una familia católica, bautizada, de hecho fui en la primaria a una escuela religiosa, pero siempre me he llevado medio a las patadas con la institución y con la fe. Con Francisco me pasó que, como a muchos y a muchas, me comí alguna operación y por desconocimiento juzgué anticipadamente. Y como fue un tipo que vos recién me decías, vivió como pensó, a través de actos, me fue permitiendo acercarme a su gestión como jefe máximo de la Iglesia Católica y poder reconocer en él a un líder mundial que tenía su mirada puesta en los pobres, en el cuidado de la casa común. Digo, muy pocas veces un papa hablando de ambientalismo popular, y el papa lo hizo. Un papa que se animó desde su lugar de representante de la iglesia a pedir perdón, cosa que tampoco había pasado, y que hizo transformaciones importantes. Pero no soy yo, tampoco es Nico el que nos va a poder hablar de estas cosas, sino un gran compañero al que le hemos pedido que venga, que es Juan Manuel Vidalba. Juanma, hola, bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Lindo tenerte. Gracias, Nico. Muchas gracias. Bienvenido, Muchas Juanma. gracias. Por aceptar la invitación. A ustedes. Contanos por qué lo conociste al Papa, contanos por qué te invitamos, nosotros sabemos, pero para que los que nos siguen por las redes, que de paso nos tienen que dar me gusta a todas las redes sociales, por favor, y seguirnos. Contales por qué te invitamos a hablar del Papa. A mí me impresionó mucho la llegada de Francisco a la jefatura de la Santa Sede. Entiendo que para muchos fue lo que vos recién contabas, que era una sorpresa, y una sorpresa que no sabíamos si era una sorpresa agradable o no. Yo conocía algunas cosas de Francisco previas, de cuando era Jorge Mario Bergoglio, que de alguna manera me decían, no es todo lo malo que se dice, y tiene cosas, tiene hechos, tiene una pastoral a lo largo de su vida que lo ponía en otro lugar. Perdón, Juanma, gran selfie con el Papa. Estamos ahí está. Ahí Perdón está. que interrumpa, pero 2017, parece que lo amerita. 2017. Mira, qué linda. Bueno, a ver, cuando llega Francisco a la iglesia, a mí por supuesto que me sorprende porque no estaba entre las posibilidades. Y creo que un pueblo extraordinario parió a un hombre extraordinario, y me parece que cuando él dice: mis hermanos cardenales fueron a buscar a un papa al fin del mundo, no estaba solo contando una cuestión geográfica. Ahora que falleció y sabemos que vamos a tener un cónclave dentro de poco para elegir a su sucesor, ahora se habla mucho de los cónclaves después de la película, pero los cardenales están un tiempo antes, donde empiezan a discutir el rumbo que tiene que tener la iglesia. Y el mismo Francisco contaba que en la previa ya había una discusión sobre hacia dónde debía ir la iglesia después de 20 y pico años de Juan Pablo II y el interinato, podríamos decir, de Benedicto XVI. Y ya había una necesidad de una iglesia en salida, de ir por las periferias, y creo que él lo empieza a marcar claramente en los primeros hechos de su papado. Recordemos que el primer viaje que hace Francisco
fuera de Roma es a Lampedusa. Lampedusa es ahí la zona donde vienen todas las personas que cruzan de África y él dice, este es el cementerio, el Mediterráneo es el cementerio del mundo. Todos sus viajes fueron a la periferia, ¿no? Absolutamente. Todos sus viajes fueron a países periféricos. Vos si ves el listado, visitó 65 países, la mayoría son países de los que se podría llamar el tercer mundo. Y creo que fue su misión, teniendo en cuenta además que, ¿y por qué digo misión? Francisco era un jesuita, venía de la teología del pueblo, entendía que no debía haber una iglesia homogénea, sino una iglesia que aceptara muchas diferencias y muchas diversidades. Y yo realmente, nada, a partir de los primeros hechos, de cómo nos fue conmocionando a todos, entendí que Francisco venía a ser un antes y un después. Y me conmovió, me comprometí mucho con la lectura de sus encíclicas, con la lectura de su bibliografía previa, porque hay que ir al Francisco previo, que es Jorge Mario Bergoglio escribiendo para la corriente de los obispos de Latinoamérica, la CELAM, donde está esta mirada, está escrita hace 20 años por él. ¿Y para vos cuál es ese punto o síntesis de esa mirada latinoamericana que tenía Francisco? Una mirada que primero que una iglesia de los pobres. Una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que es capaz de cuestionar a los poderes concentrados y una iglesia muy vinculada a la verdad del Evangelio, porque había una iglesia de alguna manera de conmemoraciones, de ritos, y él es un hombre común, si bien yo creo que es un hombre extraordinario, pero él nos mostró todo el tiempo que era un hombre común, tratando de acercar y de traer de vuelta a la iglesia a muchas personas que se habían alejado, y lo estamos viendo en esta despedida extraordinaria que hemos tenido. Sí, marea de gente que no entra. Nunca un papa fue despedido como está siendo muy despedido. Muy argentina la despedida del Papa. Muy caótica e indisciplinada, como dijo el Papa. Bueno, yo entonces, a partir de ese compromiso y de personas cercanas que yo conozco, tuve la suerte en el año 2017 de haber sido becado para un máster en España, que mientras lo cursaba tenía unos días para pasear por ahí. Entonces iba a ir a Roma y me pasan un contacto de alguien que me podía hacer entrar a una audiencia general del Papa, que entra mucha gente. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Le escribo a la mañana. Acordamos que el 23 de febrero yo iba a ir y después me escribe y me dice, mira, es la cátedra de San Pedro, que es una celebración. Vas a entrar, pero vas a estar lejos. Bueno, para mí es un honor de cualquier manera. La cosa es que me duermo una siesta y cuando me despierto tenía un montón de llamadas de esta persona que estaba muy cerca de Francisco diciéndome, el 23, no. No hay nada más mendocino que dormir una siesta en España, ¿entendés? Claro, no, estaba en Argentina. Estaba en Argentina, acá. todavía no viajaba. Y el 31 de diciembre necesitaba estar. Aparte, hay que decirlo, vos venís de un pueblo del este de Mendoza en donde la fiesta es sagrada. La fiesta es sagrada. La fiesta es sagrada. Perdón, y la siesta también. Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, la cosa es que me dice, mira, te podés venir el 8 de febrero. Yo el 8 de febrero cursaba. Y me dice, mira, es la única posibilidad que vas a tener de estar muy cerca del Papa. Y hablé con la gente de la universidad, por supuesto que cuando les expliqué me dijeron, ¿estás loco? Obvio que tenés que ir. Tuve la posibilidad de ir, tuve la posibilidad no solo de estar cerca, sino de estar al lado de él, de hablar con él. Hay cosas que no me acuerdo de las que les dije, pero sí me acuerdo de una. Yo le hablé de la patria. Y era un momento difícil de la patria. Y yo se lo dije. Y él cambió su mirada hacia mí, porque al principio era como, soy de Mendoza, la Virgen de la Carrodilla. Protocolar, sonrisa. Cuando le hablo de la patria y le digo lo que estamos sufriendo, él me agarra las manos, y me dice, yo sé todo lo que está pasando, me aprieta y me dice, cuenten conmigo. Para mí fue un antes y un después de ese momento que me cambió para siempre, porque la verdad que la Eso, perdón, era 8 de febrero del año 2018. 2017. Y bueno, a partir de, no solo a partir de ahí, sino que fui profundizando el estudio no solo de su pontificado, sino de toda su historia, de lo que implicaba un jesuita al frente de la iglesia y de lo que implica también para los no católicos, porque eso lo vi también cuando yo tuve la oportunidad de volver a Roma, no de verlo a él, pero sí estar en el Vaticano, y ver a muchas personas que no eran católicas, que ni siquiera creían en Dios y que me decían, pero sí lo queremos al Papa Francisco, o que me decía, he vuelto a la iglesia por el Papa Francisco.
Y creo que esa fue su gran misión y que ganó esa misión, que ganó ese... Él deja un legado, además para los que somos cristianos, que se haya muerto el día después de la Pascua, ¿no? Sí. con ese mensaje. La muerte no es la última palabra. Entonces, Francisco, ahora tenemos la obligación de que Francisco seamos todos y que todo lo que él construyó desde ese papado lo podamos multiplicar no solo en la iglesia, sino en toda la comunidad global. Juanma, ¿y qué opinas o cuál es tu mirada de qué iglesia deja enmarcada en una visión geopolítica, ¿no? ¿Qué iglesia deja Francisco en este mundo? Hoy la verdad que tan difícil de pensar con la crueldad como moda. Absolutamente. ¿Qué pensás? ¿Cuál es el lugar de esa iglesia que deja el Papa? Mirá, Nuestro Francisco Papa, ¿no? fue un gran geopolítico. Vos fíjate, aparte de lo de Lampedusa, donde él pone en el centro de la discusión global las migraciones. Sí. Y en su último encuentro con el vicepresidente Vance, también le vuelve a decir lo de las migraciones. Un día han de morir. Ahora, es su última reunión oficial. Pone el tema de las migraciones, pone el tema del medio ambiente con una encíclica que es bisagra, que es Laudato Si. Él trabaja mucho por la paz. Yo recuerdo cuando Obama estaba por bombardear Alepo, Francisco convoca a un gran rezo de todas las religiones del mundo, frenó un bombardeo. Sí, frena el bombardeo. Frenó un bombardeo. Después el rol que tuvo en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, Sí. Él trabajó mucho con el propio Obama, inclusive, y con un canciller que tenía que se llamaba John Kerry, que era católico. Y trabajaron mucho por el acercamiento. De hecho, el Papa va a Estados Unidos y a Cuba. Y después, bueno, viene Trump y ese avance se trunca. Trabajó por la paz en Colombia con la FARC. Trabajó, estuvo por el tema de Palestina. Hasta sus últimas horas estuvo llamando todos los días. Sí, apenas le dieron el alta después de haber estado tan mal, llamó a la iglesia. Entonces, creo que geopolíticamente él lo que pone primero es que el mundo no debe... El mundo es un poliedro. El mundo multipolar ya no es el mundo de hace 20, 30 años que le tocó, por ejemplo, a Juan Pablo II, que era muy cerquita ahí en la previa y en la posterior de la caída del muro. Sí. Él entiende el mundo como un poliedro y entiende desde la periferia hasta el centro. Él no nace del centro, sino que nace desde las afueras. Por eso, con la conformación del nuevo colegio cardenalicio, con tantos cardenales del tercer mundo, se empieza a plantear otra cosa. De hecho, vamos a ver qué pasa la semana que viene, pero hay muchas chances de que tengamos otro papa del tercer mundo. Podemos decir que en la lucha interna de Francisco Bergoglio, a la hora de la rosca papal, primó Bergoglio y su trayectoria en la Argentina para dejar cardenales nombrados, o está mal. Mira, yo creo que hay rosca política, porque estamos discutiendo... Es un Estado. Es un Estado, es el corazón del poder de la humanidad de muchísimos años, es el jefe de una institución de 2025 años, y por supuesto que hay rosca política, y hay tendencias diferentes sobre hacia dónde debe ir la iglesia. Hay... Los que vieron la película Cónclave, entiendo que no todo es igual, pero la discusión sobre los conservadores y los progresistas o los moderados, que son la transición, esa discusión está. De hecho, los nombres que están dando vuelta representan a diferentes tensiones. Por ejemplo, cuando se habla mucho del Papa Negro, el cardenal Sara sería un retroceso espantoso para la iglesia, o por Burke, su perfil fuertemente conservador. absolutamente conservador y retrógrado. O sea, hay hasta imágenes donde Francisco era muy de los símbolos. La distancia y el destrato es bastante notoria en una imagen que anda dando vuelta. El cardenal Burke de Estados Unidos también sería muy peligroso. Pero bueno, hay opciones muy interesantes, como el cardenal Tagle. El otro día me lo preguntaban en la radio. ¿Te animás a decir quién puede ser el próximo papa? ¿Cuál es tu candidato? Ojalá sea el cardenal Tagle, que es el Filipino. obispo de Manila, de Filipinas. Sería un papa del tercer mundo y del sudeste asiático. Francisco, hablando de geopolítica, visitó a muchísimos países del sudeste asiático porque entendía... No lo habían hecho. No lo habían hecho. De hecho, él creo que es su último viaje como papa, el año pasado va a 4 países. Es la gira más larga que tuvo
de una vez, 11 días, estuvo en Filipinas, donde hubieron 6 millones de personas en la misa. Impresionante. 6 millones de personas. Entonces hay como, también está la recuperación de las relaciones con China, Sí. si bien es muy complejo, pero se pudo nombrar a obispos chinos. Es decir, Francisco miró que América Latina, que África, que Asia estaban empezando a ocupar un nuevo lugar en este mundo que se está configurando, y fue a hacer su trabajo pastoral ahí. Pudo sumar a un montón de nuevos fieles y no fieles, insisto, porque lo de Francisco excede a la Iglesia Católica. Entonces creo que si realmente esta rosca de la que vos me preguntás, además hay un argentino trabajando muy cerca del cónclave que se llama el Tucho Fernández, que fue obispo de La Plata y es cardenal ahora. Hay que decirle al filipino que se haga amigo de Tucho El Fernández. filipino, ojalá, porque la verdad no solo es que viene del sudeste asiático, sino además que es una continuidad pastoral de la mirada de Creo que Francisco. eso es lo importante. Te escuchaba recién hablar del Laudato Si y bueno, con la muerte de Francisco debo confesar que empecé a releer algunas cuestiones que antes leía por arriba. Ah. Esto que uno no se da el tiempo para lo importante, ¿no? Ujú. ¿Cómo convoca a partir de esa lectura a la juventud? Absolutamente. No sé si había pasado que un papa encontrara en la juventud su receptor de discurso, ¿no? Ujú. Para llevar adelante un Mira. mensaje, no era solo para que lo escucharan. Creo, y esto es personal, digo, que entiende que llegar a la juventud era poder darle trascendencia a eso que Exactamente. está planteando de este mundo poliedro. Y lo hablábamos recién, es imposible no pensar en la comunidad organizada cuando uno piensa en el mundo como lo concebía el Papa Francisco, ¿no? Totalmente, porque Francisco es hijo de este pueblo y de esta cosmovisión, y de una cosmovisión nacional donde la comunidad organizada es de alguna manera un elemento central. Francisco, cuando pasa muy poco tiempo de su pontificado, va a Brasil. Era un viaje que había organizado el anterior papa, y va a Brasil, que esa misa... Uno de los primeros. Uno de los primeros. El Hagan Lío. Pleno 2013, 2014. El Es Hagan el Lío. Hagan Lío. Él hace una reunión con jóvenes, una muy gran reunión, donde dice: hagan lío, no quiero curas, además muy argentino, curas con cara de vinagre, no los quiero metidos a todos adentro, salgan afuera, salgan a buscar, salgan a la cultura del encuentro. Y me parece que, y con alegría. Bueno, vos sabés que, lo hablábamos recién. Vos explicó muy bien el fondo de la cuestión, ¿no? Del Papa, lo geopolítico, su posicionamiento, de dónde venía. Pero hay algo muy argentino en el Papa, que es el modo, Claro. que es la forma, que tiene una potencia comunicacional, hablábamos recién, muy contundente. Para mí, basada en algunos puntos. Primero, la simpleza, Uh-huh. ¿no? Y lo difícil que es poder tener un mensaje directo y hablarle. La simpleza de verdad, no sobreactuada. Exactamente, que tiene que estar atado a una autenticidad que no se puede comprar, digamos. ¿Sos simple o no lo sos? Y llegás o no llegás. Carisma, le podríamos decir. Y siempre no atacando el discurso, incluso su mensaje desde la alegría, como dijiste vos. Y él lo ha dicho en varias veces, reportajes y demás, desde la sonrisa y desde el buen sentido del humor. Digo, qué contundente es ese mensaje, y alguna cuestión adicional para que el mensaje llegue, que no es menor, que es que no haya distancia entre lo que él predica y lo que él muestra y hace de manera auténtica. Mejor que decir así. Digo, a un tipo que también está en la política, no un poco como una pregunta abierta, digo, no un poco es lo que le está faltando a la política argentina, esa falta de credibilidad y esa enorme distancia entre algunas buenas intenciones y después lo que ponemos nosotros en el día a día, en el mano a mano, y que nos hace alejarnos básicamente del pueblo. Mira, a mí estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando murió Néstor, que de pronto apareció gente que lo descubría en ese momento a Néstor y que se incorpora a la política a partir de la muerte de Néstor, y sobre todo muchos jóvenes. Siento, entendiendo que esto tiene otra dimensión, pero siento que puede pasar algo similar, porque he visto muchos jóvenes, vos recién me lo preguntabas, jóvenes, y además jóvenes que uno no... A mí me sorprendía el otro día, chicas feministas, la diversidad sexual, gente que no es católica, amigos míos que son ateos profundos y que ponían algo de Francisco.
Y creo que eso nos da un mensaje. Yo recién cuando te decía lo de la Pascua y que nos da la oportunidad ahora de que seamos todos Francisco, creo que Francisco es un programa político, no solo para la iglesia, sino para la humanidad en un tiempo absolutamente cruel. Hay, si bien la encíclica más famosa es Laudato Si, que es la que habla del medio ambiente, hay una previa que es Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, donde él determina un programa político para la iglesia que no es para los próximos 5 años ni para los próximos 10, sino para muchas décadas adelante. Entonces entiendo que ahí hay una hoja de ruta. Un plan quinquenal a largo plazo. Hay un plan a largo plazo. Francisco algo sabía al ser hijo de este pueblo. Entonces entiendo que tenemos una gran oportunidad de, leyendo a Francisco, interpretando a Francisco, viendo sus símbolos, sus gestos, de empezar a cambiar algunos de los paradigmas que tiene el mundo actual, que es un mundo muy cruel, que es un mundo muy injusto y donde él era la voz que de alguna manera se oponía a eso. Sí, aparte vos fíjate que la alegría y la forma de comunicar, ese carisma que tenía, esa cercanía, cuando, bueno, Maradona en una entrevista dice, alguna vez tuve que besar el anillo y acá el tipo me abrazó. Era muy argentino, no era con Maradona, lo hacía con todos y lo transmitía. Y sale Diego, Sí. Diego dice, este papa es más grande que Maradona. Este papa es más grande que Maradona. Es difícil eso, pero bueno. Me había olvidado de eso. En ese contexto, digo, eso no evitaba ser contundente en algunos temas. Digo, como lo cortés no quita lo valiente. Y dijo algunas frases muy contundentes y muy directas contra un sistema económico que excluye. Por ejemplo, hay uno muy, muy directo que dice, hay una economía que mata. O sea, son 5 palabras. Brutal. Y es directo, digo. Y después también haciendo alusión a que, por ejemplo, la arquitectura financiera internacional no podía no estar al servicio de la sociedad y del bienestar social, y no que fuera al revés, y dice que la madre de todos de los males económicos y sociales era la injusticia. Digo, esas cuestiones las dijo de manera repetida, sistemática. Fuerte, ¿no? claro. Y a pesar de todo nunca se le cayó ningún anillo por decirlo. No, y me parece que algo que es valioso de Francisco es que Francisco es el resultado de un camino que comienza a ser Bergoglio, Sí. y que es constante. En esto de buscar y leer cosas, encontré algo que me sorprendió mucho, que es un Bergoglio que había sido medio castigado por la iglesia y lo mandan a Córdoba. Así es. Y en esto de estar recluido, nada, bueno, sigue con su actividad, estudiando, qué sé yo, y lo encuentra en Córdoba la muerte de Perón. Uh-huh. Y escribe para una cuestión circular, un boletín interno de los jesuitas, una carta media larga, pero digamos, en donde hay un par de cosas que me parecen interesantes. De esto habla Julia Rosenberg, así que búsquenla porque él sabe y sabe mucho. Pero dice algo así como, a ver, se ha muerto el líder del pueblo argentino, es el presidente. Los argentinos van a pasar horas de cierta angustia, de incertidumbre, pero van a venir muchos a nosotros en busca de una palabra de consuelo porque lo querían a Perón. Entonces le advierte a los otros curas, no caigamos en la tentación de querer pararnos en un lugar distinto que el que promulgar por la unidad del pueblo. Como que dice, miren, de acá, digamos, conocedor de la grieta, probablemente que podía llegar a abrirse, bueno, ya sabía lo que había pasado con Perón, dice, che, nosotros no contribuyamos a esto, ya que el que venga a llorar a Perón, démosle ese abrazo y ese consuelo. Me parece que eso que tenía Francisco de pensar en el pueblo como unidad y como objetivo siempre. Y como para ir terminando, y bueno, la Carola empieza así, y es tremendo, se vuelve ventilador. Tenemos hay un discurso que te comenté recién, que creo que es el que más me ha conmovido y que me parece que esto que decía en Nico, de encontrar en Francisco hoy alguna razón, algún elemento, alguna enseñanza para poder avanzar en un contexto de tanta hostilidad, tan difícil, de tanta crueldad, con tantos desafíos para el peronismo. Él en Bolivia reconoce que se están viviendo, que estamos viviendo en un mundo muy difícil. Y que dice, claro, cuando uno está en un mundo tan difícil, que piense, bueno, cuidar lo suyo, lo chiquito, la casa propia, el núcleo propio. Entonces dice, bueno, a ustedes cartoneros, a ustedes chimangueros, aquel que busca el mango todos los días,
se preguntarán qué pueden hacer en este mundo. El agricultor que le pagan mal por tanto sacrificio y tanto esfuerzo, al pescador que no encuentra el reconocimiento de sus derechos laborales. Habla de derechos laborales el Papa. Brutal ese discurso. Que para los que somos abogados laboralistas, la justicia social y el reconocimiento en el Rerum Novarum está a la base del derecho laboral y el Papa lo vuelve a reconocer. Dice, aquellos que viven discriminados, entonces le habla a las minorías, dice, ustedes deben creer que nada pueden hacer. Bueno, no. Dice, es desde ustedes para afuera, desde la periferia hacia el centro, que se puede renovar la esperanza para poder transformar esta realidad. Y me parece que si el peronismo algo tiene que encontrar en las enseñanzas de Francisco, es su permanente deseo de que no se acabe la esperanza. Digo, en la esperanza y en la alegría, nada importante se hace sin alegría. Un pueblo sin esperanza es muy fácil de doblegar. Y es nuestra responsabilidad, como a mí me gusta decir, organizar esa esperanza en cada lugar de nuestra militancia, ya no solo porque el pueblo nos lo está exigiendo, sino ahora además porque se lo debemos en conmemoración a quien supo representar muy bien y que nunca negó su argentinidad. De hecho, la hizo pública cada vez que podía, su amor al fútbol, su amor al tango, su amor a Buenos Aires, porteño de ley. A la literatura, nuestra literatura. A la literatura. Marechal Borges, gran lector de Borges. Un libro con Borges, eso me lo enteré ahora. Sí, yo también. Sí, lo vi por ahí en unas noticias, en un video. La verdad que hemos sido unos privilegiados de haber compartido y ser contemporáneos de el primer y tal vez el único papa argentino. Esta tierra ha dado grandes personalidades. Somos un pueblo maravilloso, que no nos hagan creer lo contrario. Absolutamente. Ojalá que... Yo siempre un poco, amplificando la cuestión como buen argentino, pero digo, si vos tenías el Papa, si vos tenés el Papa, que es argentino, tenés a Maradona, tenés a Messi y sos campeón del mundo, a mí me cuesta muchísimo decir que no soy una potencia mundial. Me va a costar, ¿eh? Y encima si estás entre los países con más territorio del mundo, bueno, algo estamos haciendo mal por otro lado, pero la evidencia es destructiva. Sin duda. Recuperar nuestra identidad, nuestro pasado, para poder construir un buen presente y un mejor futuro. Juanma, muchas gracias. No, Nos gracias encantó. a usted. Era importante Gracias, para Juanma. nosotros tener a alguien con el que poder hablar de... Muy interesante. Me encantó porque... del Santo Padre hoy. Porque, bueno, ha sido una semana de mucha conmoción. Más allá de que la edad y sabíamos que estaba enfermo, el lunes hemos llorado muchos. Y yo me quedo con una cosa muy linda. Vos hablabas recién de la esperanza. Muchos, al saber de esta... no relación, pero de cercanía que tenía, mucha gente me ha escrito y muchos pibes jóvenes y llorando y tristes, y les dije, no, esto hemos sido testigos de un Papa maravilloso, tomemos eso, hagámoslo bandera, que nuestra práctica cotidiana, no solo religiosa, sino de vida, tenga que ver con ese magisterio conceptual de nuestro Papa argentino y que sea para siempre. Va a ser un santo, va a ser el santo de los pobres, va a ser el santo de los excluidos, no me cabe la menor duda. Y bueno, ojalá nos permita ese recuerdo y ese legado construir un mundo con justicia social, que es lo que nosotros predicamos. Gracias, Juanma. Gracias, Nico. chicos. Gracias, nos vemos Marisa. la Nos próxima vemos. semana. Gracias por acompañarnos. A no aflojar, a no desanimar, a militar con alegría y con esperanza, que el que afloja pierde. Un saludo, hasta luego.